Amigos televidentes, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Cruce de Ideas. Les saluda Ramsés Betancourt. Un gusto poder entrar hasta sus hogares nuevamente. Hoy vamos a tocar un tema interesante y bastante polémico por algún grupo de la sociedad panameña, y es el tema de la unión igualitaria. Para eso me acompaña José Luis Delgado, quien es presidente de la Coordinadora Nacional por la Familia, y también está con nosotros un invitado constante de Cruce de Ideas, en esta ocasión de manera virtual, el abogado del grupo Pro Familia Panamá, Francisco Carreira Pití. Bienvenidos a ambos. Gracias, buenas tardes. Yo voy a iniciar con el señor José Luis Delgado porque la semana pasada se realizó una manifestación pacífica en las escalinatas de la Corte Suprema de Justicia, donde se aglutinó una gran cantidad de panameños. Señor José Luis, sabemos que este llamado ustedes lo hicieron a través de redes sociales y que fue bien acogido por la población panameña en cuanto al rechazo que hay en la sociedad por el matrimonio igualitario. Muchas gracias. Buenas tardes a todas las personas que nos están viendo en esta hora. Yo creo que has dado en el clavo diciendo que el matrimonio entre personas del mismo sexo tiene un rechazo nacional, un rechazo en gran parte, en gran mayoría de la población panameña. Yo me atrevo a decir, como siempre lo digo, arriba de un 90% en Panamá no está de acuerdo, o sea que eso responde a la idiosincrasia del panameño y a otras cosas que conversaremos en el momento. Por supuesto, la semana pasada mucha gente acudió a la convocatoria que hicimos. Yo te cuento a grandes rasgos que esta convocatoria la habíamos pensado hacer cerca de 20 personas que estamos en 3 organizaciones distintas. Bueno, la hicimos pública a través de las redes sociales y tuvimos como resultado este apoyo de los panameños que se hicieron presentes en rechazo a dos cosas. En primer lugar, es muy importante mencionarlo, a que nuestra soberanía jurídica y legislativa, nuestra soberanía nacional, sea violada por organismos internacionales que pretenden que nosotros hagamos nuestras leyes conforme a su concepto, y también a que algunos constitucionalistas del vecino país de Colombia se metieron en este tema de hacerle presión a la Corte Suprema de Justicia para que falle en contra de la constitucionalidad del artículo 26 del Código de la Familia, que es el que establece que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Entonces, específicamente, esta convocatoria la hicimos para ello, para que este asunto se resuelva en nuestra Corte Suprema de Justicia sin la interferencia, sin la intervención de ningún organismo, de ninguna agrupación de abogados internacionales, que lo hagan ellos, y que se defienda sobre todo lo que está establecido en la Constitución, en las leyes, en el derecho consuetudinario, en la idiosincrasia del panameño, en la antropología, en la biología y en toda la ciencia de vida y por haber, que el matrimonio es única y exclusivamente una institución entre un hombre y una mujer. Abogado Carreira, usted participó de esta manifestación que se realizó específicamente el pasado miércoles en la Corte Suprema de Justicia, y recuerdo que usted mencionaba algo sobre la Corte Interamericana de Derecho, y es que en medio de esta manifestación llamaba mucho la atención que en su gran mayoría eran jóvenes los que estaban realizando esta manifestación, abogado. Mira, cómo no, y para mí es un placer nuevamente compartir pantalla con José Luis Delgado, una de las personas que representan las 3 organizaciones iniciales que hicieron esta convocatoria, la cual fue respaldada por la Alianza Panameña por la Vida y la Familia, por la Alianza Evangélica de Panamá y por muchísimos otros grupos que siempre hemos estado presentes en los eventos en donde se quiere comprometer, como ya ha manifestado el mismo José Luis, la soberanía jurídica de Panamá. Mira, en este caso, la presencia de la cantidad de panameños que fueron especialmente jóvenes es un gran mensaje
porque este compromiso que tenemos con mantener nuestras leyes como están en este tema de familia es algo que no es un tema de generación, no es un tema de que aquí los mayores o somos anticuados o no queremos ver cómo ha ido cambiando el mundo, sino que queremos mantener los principios morales con los cuales nosotros hemos crecido. Y yo creo que es importante que hablemos de detectar que desde hace tiempo nosotros estamos en presencia de grupos LGBTI con una agenda premeditada, con una agenda precisa de querer ir inculcando esta ideología de género en los temas escolares y querer ir involucrando esto en los temas de las relaciones civiles y atribuirse una cantidad o una especie de derecho. No hay un derecho humano al matrimonio. Eso yo creo que es algo sencillo. El tema entonces está en que ellos lo que quieren aquí es lograr un cambio de la ley sin continuar o sin utilizar los canales por los cuales la ley se puede cambiar. Y es así como nos encontramos en esta disyuntiva en la Corte Suprema de Justicia, en donde se presentan advertencias de inconstitucionalidad para dos matrimonios que el Tribunal Electoral se negó a reconocer, matrimonios de panameños efectuados fuera del territorio nacional, o puede haber sido en una embajada local, para los efectos es lo mismo. Y estos matrimonios se celebraron con pasaportes extranjeros y los ciudadanos también tenían la nacionalidad panameña. Luego comparecen al Tribunal Electoral y es allí en donde presentan la solicitud de reconocimiento de estos matrimonios y el tribunal lo niega. ¿Y lo niega por qué? Porque nosotros tenemos leyes en Panamá que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo o solo permiten el matrimonio entre hombre y mujer. Y eso está en nuestro Código de la Familia, nuestro Código de Derecho Internacional Privado. Pero antes de eso hay otra disposición que tiene que ver con este tipo de eventos y es el Código Civil que específicamente rige a los panameños fuera de Panamá. No importa dónde usted esté en el mundo, usted está regido por el Código Civil y la ley panameña se le aplica a usted. Yo tengo un ejemplo que he usado en algunas ocasiones. Si alguno de nosotros tres, Ramsés, José Luis o yo, fuéramos a un país árabe y nosotros, por permitirlo la ley árabe, celebramos un matrimonio con 3 mujeres y luego queremos venir a Panamá a hacer valer ese matrimonio, o pongámoslos todavía en una situación más comprometida, vamos a países como la India, en donde sus leyes les permiten a ellos a celebrar matrimonios de hombres mayores con niñas de 10, 12 años, y venimos a Panamá a reconocer esto. Esto en Panamá no se puede reconocer porque viola nuestra ley, y no por el hecho de yo celebrar un matrimonio fuera de Panamá, yo puedo utilizar un pasaporte de otro país al cual tengo que tener perfecto derecho para burlar lo que me prohíbe la ley panameña. Claro. Es por eso que aquí el primer tema, este no es un tema de derechos humanos, esto es un tema de permitir un fraude a la ley, que lo que quieren aquí es que en nombre del supuesto amor se permita que cualquier panameño vaya en contra de nuestra ley y celebrar un matrimonio en el extranjero y venga aquí y esto se le reconozca. Abogado, entonces, sin siquiera modificar nuestra ley. Adelante. Sí, me gustaría consultarle algo, y es que me llama mucho la atención, las portadas de medios internacionales han obviamente plasmado
la situación esta del matrimonio igualitario o la unión igualitaria en Panamá. Y, por ejemplo, la vanguardia.com destaca: el matrimonio gay divide a Panamá, y en uno de sus párrafos señalan que desde el año 2016 la Corte Suprema de Justicia, en la Corte Suprema de Justicia reposan 2 demandas contra la frase hombre y mujer plasmada en el artículo 26 del Código de la Familia, que se refiere al código. Ellos, los del LGBTI, consideran que esta diferencia se ha vuelto políticamente incorrecta. ¿Esto se ha tomado algún tipo de decisión en cuanto a esto? Porque sabemos que esto no viene de ahora, abogado, y el señor José Luis seguramente también va a tener que opinar sobre esta situación, porque esto no viene de ahora, esto viene desde hace mucho tiempo. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no han tomado una decisión. ¿Por qué no se toma una decisión en cuanto a esto? Es decir, ¿es válido, es inválido? Bueno, mira, yo creo que el tema es, nosotros podemos cuestionar a nuestros magistrados por imprimirle o no imprimirle la velocidad que quisiéramos a los fallos judiciales, pero esa es la prerrogativa de la Corte Suprema de Justicia, en donde no podemos obligarla. Pero yo creo que aquí hay una gran manipulación de parte de la prensa. En ningún momento se habla de que estas personas que comparecen por la vía de un amparo de garantías constitucionales cumplieron con la ley. No la cumplieron, al contrario, la violaron. Eso hace que ese acto sea nulo. Y esa pudiera ser una de las salidas de la Corte, de decretar que el acto que se pretende hacer en Panamá fue hecho en fraude a la ley, en violación de nuestro Código Civil y en violación del Código de la Familia y el Código de Derecho Internacional Privado, y el acto es nulo. Eso es un tema. Claro. El Señor otro José tema Luis, que la Corte también lo puede decidir es que no es inconstitucional o que es inconstitucional. Para eso es uno de los privilegios de la Corte Suprema definir qué es constitucional o no en Panamá. señor José Luis, me Pero gustaría si sí, conocer su opinión también al respecto de esto, porque llama mucho la atención que, a pesar de que hay un rechazo casi totalitario de la población panameña, la Corte Suprema de Justicia, de una u otra forma, básicamente está pasando por alto este rechazo y está dilatando un proceso que ya debería haberse dado, porque al final del día medios internacionales destacan que Panamá está dividido. O sea, estamos hablando de que el país está básicamente dividido, cuando sabemos que hay un grupo minoritario que está pidiendo la legalización de un matrimonio versus un grupo mayoritario que está diciendo no puede ser así. ¿Cuál es la opinión que se le merece esto? Mire, yo coincido completamente con el doctor Paco Carreira cuando habla de que hay una gran manipulación internacional para que en Panamá se apruebe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Yo te hablé hace un rato, por ejemplo, de la carta que le mandaron constitucionalistas colombianos, 15 constitucionalistas colombianos, creo que 16 cuando mucho, recomendándole a la Corte Suprema de Justicia que se pronunciara a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Esta manifestación que hicimos la semana pasada se hizo en la coyuntura, en el contexto de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dio una audiencia a una fundación que promueve el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y la manipulación de los medios de comunicación ha sido tan brutal que incluso se ha dicho que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a hacer una sentencia. Eso es una completa distorsión, una desinformación a la opinión pública, porque este grupo fue una audiencia en la comisión. Yo tengo que reiterar el tema de la comisión porque no fue la Corte la que atendió a esta fundación, fue la comisión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no puede hacer sentencias, no puede hacer opiniones consultivas. De acuerdo al artículo 41 de la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que puede hacer la comisión es hacer recomendaciones. En ese sentido, los medios de comunicación social que
están promoviendo, que están detrás de este tema, tanto nacionales como internacionales, lo que están diciendo es que Panamá prácticamente quedó obligado, o sea, el Estado panameño, representado por los gobernantes de turno, están obligados a aceptar las recomendaciones que le haga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y eso es completamente falso. Y es falso, y además eso sería una violación a nuestra democracia, a la autodeterminación de los pueblos, que entonces si 7 personas, si 7 comisionados en Nueva York van a decir lo que es constitucional y lo que no es constitucional, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer en Panamá y en el resto de América Latina, oiga bien, esto es un problema solamente que está viviendo Panamá, es toda América Latina. Entonces, bueno, cerremos el órgano ejecutivo, cerremos el órgano judicial, no hagamos más elecciones legislativas y que nos digan desde Nueva York qué es lo que vamos a hacer. Entonces, esto de verdad que es una completa violación a nuestra soberanía jurídica. Este país tiene una historia donde las intervenciones extranjeras le han dejado un mal sabor a nuestro país. Y eso lo vemos desde nuestra época en que estábamos unidos a Colombia, pasando por la época republicana y hasta nuestros días. Y lo triste de todo esto es que estos grupos que buscan el matrimonio entre personas del mismo sexo demuestran que por conseguir sus intereses divorciados de la realidad social del país, son capaces de hasta de vender nuestra soberanía. Entonces, en ese sentido, yo creo que la Corte Suprema de Justicia tiene que entender el clamor del pueblo, y por esa razón fue que las organizaciones pro familia de Panamá, todas las organizaciones, no solamente los 3 que convocamos, sino la Alianza Panameña por la Vida y la Familia, la Alianza Evangélica y todas las organizaciones que estaban en ese lugar se hicieron presentes. ¿Por qué? Porque es hora de que nuestros magistrados, que de acuerdo a lo que publicó un diario local, un diario escrito, publicó la intimidad de lo que se está decidiendo en la Corte Suprema de Justicia, nuestra Corte Suprema de Justicia, y 7 magistrados están a favor de la constitucionalidad del artículo 26 del Código de la Familia, que dice que el matrimonio es entre hombre y mujer, porque reconocen la idiosincrasia del panameño, reconocen el derecho panameño, reconocen que incluso en el caso de los que están demandando, hubo un fraude a la ley, y que nuestra constitución, nuestras leyes se deben respetar. Aquí hay que hacer un llamado a eso, a que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia entiendan que la mayoría de los panameños, no como están diciendo medios internacionales que la opinión está dividida, no, aquí no hay opinión dividida. En un sondeo que hizo un medio de comunicación televisivo, un noticiero televisivo, hizo un sondeo y el 94% de los panameños está de acuerdo que el matrimonio se siga manteniendo como lo dice la institución, entre hombre y mujer. No hay otra forma de concebirlo para los panameños. Señor José Luis, le agradecemos su participación aquí en Cruce de Ideas. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial. Nos vamos a quedar con el abogado Francisco Carreira. Vamos a despedir a el señor José Luis Delgado, porque vamos a tener también aquí en Cruce de Ideas a nuestro director, el padre Francisco Verar, que va a conversar obviamente la postura de la iglesia, obviamente sobre esto. ¿Cuál es la posición de la iglesia sobre esto? Porque al final, ¿qué pasa, amigos televidentes? Aunque la iglesia no se meta en estos temas, siempre golpean a la iglesia de una u otra forma y la acusan de que es la que está manipulando en las decisiones que se toman en un órgano del Estado que es la Corte Suprema de Justicia. Así que agradecemos a José Luis Delgado por estar con nosotros, quien es miembro de la Coordinadora Nacional por la Familia. Vamos a la pausa y ya regresamos. Estamos de regreso, amigos televidentes. Esto es Cruce de Ideas. Le damos la bienvenida al padre Francisco Verar, quien es director de FETV. Padre, bienvenido a Cruce de Ideas. Me alegra poder estar con ustedes y aquí, bueno, para participar, y gracias por esta oportunidad. Padre, estamos tocando un tema
bastante polémico, un tema que ha traído básicamente la división de cierto grupo de la sociedad panameña y es el matrimonio igualitario. Y como decía antes de la pausa comercial, al final la iglesia siempre queda metida en medio de todo esto y se dan calificativos un tanto denigrantes contra la iglesia, padre. Me gustaría conocer la posición suya ante esta situación que de una u otra forma está siendo rechazada por la gran mayoría de los panameños. Bueno, sí, saludo a todos. Mire, en una democracia, tenemos claro, un país de derecho, las leyes no las debe hacer un grupo determinado, sino el pueblo. Y cuando hay temas polémicos, contradictorios para muchos, ¿por qué no someter esto a un plebiscito? ¿Qué quiere el pueblo? Así es una democracia. Por ejemplo, en Suiza, cualquier ley que se vaya a hacer se le somete al pueblo. Ahora bien, una minoría, que de hecho es una minoría, no puede prevalecer su opinión sobre la gran mayoría, sobre la masa. Y cuando hablamos de este tema, el por qué algunos nos oponemos, no solamente partiendo de la revelación, que para nosotros los cristianos católicos, nosotros nos fundamentamos en la Sagrada Escritura, en la revelación, en la tradición de la Iglesia, pero también hay que considerar otros factores que a veces no se consideran precisamente por las pasiones y porque estamos exigiendo derechos de un grupo minoritario. Y aquí es donde yo quisiera mencionar sobre todo el hecho de los derechos del niño. Desde el año 1924 en Ginebra, luego en el 48 en la ONU, ha habido muchas convenciones de derechos sobre los niños. El aceptar un matrimonio de personas del mismo sexo, pienso yo que estamos vulnerando los derechos de un niño. Porque si tienen derecho a establecer una unión civil, también tienen derecho a la adopción, porque dos personas del mismo sexo no pueden procrear. Entonces, tendrían derecho a alquiler de vientre, tendrían derecho también a adopción. Ahora, ¿qué derecho podrían ser violados en un niño que no puede decidir si criarse con un papá y una mamá, o bien se le impone que son dos hombres quienes lo crían o dos mujeres quienes lo crían? ¿Qué Estado, qué médico, qué organización va a estar supervisando a esos dos hombres o a esas dos mujeres cómo crían a ese bebé? Entonces, ¿dónde están los derechos del niño? En las convenciones mundiales sobre los derechos del niño está claro que el niño tiene que gozar de una salud psicológica, moral, sexual. Ahora, ¿quién va a supervisar cómo crían dos hombres a un bebé macho, para ser más específico? ¿Qué podrían hacer con este niño? ¿Y quién podría supervisar la forma en que lo educan? Entonces, el problema es complejo. Además, si hablamos de una ideología, porque el matrimonio igualitario no tiene una base jurídica natural, sino ideológica, porque dos hombres no se pueden reproducir, dos mujeres no se pueden reproducir. Es un concepto ideológico. Si partimos de un concepto ideológico del movimiento LGTBIQ y más, ya no estamos hablando solamente de unión de dos personas del mismo sexo y dos mujeres del mismo sexo, estamos hablando también del concepto que viene atrás del poliamor. 3, 4 hombres viviendo juntos y que todos son maridos o todos son mujeres, no sé. Estamos hablando también de cambio de sexo. ¿Dónde están los derechos de un niño si él tiene un papá y dentro de 5 años ya es mamá? ¿Dónde está el derecho de ese niño a tener una figura con la que identificarse en su proceso de crecimiento y, digámoslo así, desarrollo psicológico? Ojo, la ideología LGTB no es solamente ideología de dos gays que se casan, que se unen, o de dos lesbianas, también de bisexuales, también de el queer, o también de los transexuales, o del concepto del poliamor.
que también lo considera. Entonces, aquí el punto serio que yo veo es que se están violando los derechos del niño y el niño no tiene, por ningún lado, derecho a exigir cómo debe ser educado, sino que se le impone. Tú vas a ser educado con dos papás y esos papás pueden hacer contigo lo que tú quieras, incluso algún tipo de violación. Ahora, esto yo lo considero una perversión. Entonces, el Estado no solamente debe velar por el derecho de un grupo que exige, por razones legales, tener un documento que diga yo soy pareja de tal persona. Es lo que viene a continuación de eso. ¿Y qué otras cosas están involucradas? Si dos personas quieren vivir juntas para toda su vida, ese es su problema, pero no puede afectar la salud emocional, psicológica de otra persona. Lo curioso que muchas veces estos grupos son los que más atacan a la iglesia cuando se dan a conocer casos de sacerdotes que han abusado de menores, el fenómeno de la pederastia. Dígame usted, ¿cómo se puede garantizar que dos hombres que adoptan un bebé no van a caer en la pederastia? O dos mujeres que adoptan una bebé. O bien, en el fenómeno del poliamor, que también existe y ya está reconocido, en Colombia, por ejemplo, en algún lugar está reconocido. Y el cambio de sexo, o bien la persona que exige no tener ningún tipo de sexo ni inclinación, como el caso del queer, o que puede cambiar. O sea, todas las implicaciones morales que hay en este tipo de relación. Repito, no estoy basándome en la Sagrada Escritura, y yo como creyente también yo sigo la Sagrada Escritura, y yo creo en la Sagrada Escritura. Y si vamos a la Sagrada Escritura, si realmente desde el principio de la revelación hubiese una preocupación de buscar, digamos, un argumento en que también las personas con inclinaciones homosexuales son marginadas, como la viuda, como el pobre, como el mendigo, como el enfermo, como en el ciego, o bien el poseso, como son los casos de personas marginales y personas pobres, que exige de parte de la revelación bíblica un acercamiento, un acompañamiento y obras de misericordia, pues no aparece en la Sagrada Escritura, que los profetas hayan defendido nunca los derechos de una persona con inclinación homosexual. Ahora, lo que quiero decir con esto, que cada quien puede hacer con su vida lo que quiera. Yo como creyente pienso que ante Dios tendremos que rendir cuenta de todo. Pero el Estado, los juristas, no pueden ver solamente el derecho de un grupo. Oye, hay que pensar en los niños también y hay que pensar en cómo piensa el resto de la nación, partiendo de aquel adagio, Vox Populi, Vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios y no es un grupo minoritario el que debe prevalecer con su ideología. Abogado Francisco Carreira, el padre Francisco ha tocado un punto bastante interesante y es que sea la ciudadanía quien decida realmente si se aprueba o no el matrimonio igualitario y no dejar esto solamente en manos de la Corte Suprema de Justicia, que de una u otra forma se está viendo presionada por un grupo minoritario, porque como decía el señor José Luis en su intervención hace unos momentos, se le está dando una exposición a favor del matrimonio igualitario. ¿Qué opina usted al respecto? Mira, yo al principio de la entrevista una de las cosas que dije y siempre he sostenido es que estos grupos quieren cambiar la ley, pero no quieren pasar por los trámites de cambiar una ley. El Código de la Familia y el Código de Derecho Internacional Privado y la Constitución, todo tiene una fórmula para cambiarla, modificarla, actualizarla, hacer lo que la mayoría quiere. Y yo coincido plenamente con la posición del reverendo Verar en el sentido de que en el juego democrático la mayoría es la que decide. Nosotros escogimos ahora en el año 19 un presidente que tiene el 34% resumiendo del voto, pero tiene un 66% en contra.
pero era la mayoría de los votos en esa elección la que lo escogió. Y este es el juego democrático. Entonces yo veo que hay una manipulación de todos estos grupos porque nosotros a veces no entendemos que aquí hay una agenda. Y esa agenda es la de acabar con la familia, esa agenda es la de acabar con la iglesia, y cada una de estas posiciones tiene un razonamiento para hacer. Los grupos LGBT pertenecen a toda la izquierda moderna, que lo primero que quiere es limitar el crecimiento poblacional del mundo. Eso es obvio. Al fomentar relaciones de homosexualismo y de lesbianismo, se da el hecho que bien explica el padre Berard en el sentido de que no hay procreación. Si no hay procreación, eso es una manera de ir reduciendo la población del mundo. Pero eso no es todo. Lo que hay también es una imposición de organismos internacionales, como hemos visto a la CDIH, y la manipulación de prensa de que Panamá es declarado en rebeldía. Miren, esos señores no tienen absolutamente ninguna autoridad real para emitir ninguna decisión. Entonces, se atribuyen esto, ¿por qué? Porque hay todo un andamiaje publicitario que le da a estas posiciones el carácter de derechos, el carácter de que hay que respetar. No hay un derecho humano al matrimonio, eso no existe. Pues si eso fuera así, el Estado tendría que conseguir mujeres y hombres para todos y casarnos a todos. Entonces, lo que aquí se quiere crear es una situación en donde un grupo reducido que no ha alcanzado la simpatía que ellos han querido, es el que pretende ahora imponernos a través de todos estos organismos internacionales, no solamente un supragobierno, sino un programa de desarrollo que va a terminar por acabar con la familia y acabar con la iglesia. Y ellos no se ocultan para hacer esto ni para hablar de esto. Por eso es que al final del día, las gestiones que las mismas organizaciones internacionales han recomendado, miren, hay un manual de cómo se plantea todos estos temas de ideología de género y de LGBT en el mundo entero. Y comienzan por el tema de prensa, comienzan por el tema de crear un partido político, por el tema de hablar de homofóbicos y de los ataques virales que hacen contra quienes no aceptamos sus posiciones. Todo esto forma parte de una estrategia. Cuando eso llega a Panamá, pues, ¿qué ocurre? Nuestra historia refleja algo que hemos heredado. Mira, en todas las constituciones de Panamá, nosotros hemos partido, al menos en una, invocando a Dios. ¿Y esto por qué es? Porque queremos tener la presencia de Dios en nuestra vida. No nada más en nuestras escuelas, sino en nuestra vida. Por eso la Constitución se inicia así. Modernamente han ido surgiendo grupos que son totalmente ateos, son antirreligiosos, vienen con las doctrinas de separación entre la Iglesia y el Estado, que ha provocado situaciones tan desastrosas como la que hay en Estados Unidos, en donde hoy en una campaña política uno de los principales puntos de discusión es si permitimos que Dios vuelva a las escuelas. Bueno, nosotros no queremos que Dios salga de nuestras escuelas, igual que no salga de nuestra Constitución. Entonces esto ha ido polarizando todo este compromiso en el sentido de que no es nada más la Corte. El rechazo que se ha dado en Panamá evidentemente a todos estos temas es lo que ha traído como consecuencia que nos traigan abogados extranjeros y todavía gente con vocación colonialista en Panamá. Vea bien que venga un abogado norteamericano aquí a presentar documentos en la Corte
y le den una entrevista y él diga que él viene a enseñarle a la Corte Suprema de Justicia en Panamá cómo debe decidir este tema. O sea, yo creo que nosotros, si dejamos que nos irrespeten de esta manera, entonces luego vienen otro grupo de abogados colombianos que su país no es necesariamente el mejor ejemplo de lo que es el respeto por la moralidad, Claro. por la forma como ellos han adoptado. Ese es su problema, pero nosotros lo que no queremos es convertirnos en un espejo de este tipo de actuaciones en donde cada día la mayor víctima es la familia y luego la iglesia. Por eso es que Recientemente yo creo que hay que defender estos principios como lo estamos haciendo. Sí, abogado, recientemente el presidente de la Fundación Iguales, el señor Iván Chanis, envió un mensaje a la iglesia y voy a proceder a leerlo. Esto lo dio en declaraciones en el programa Polígrafo de la Estrella de Panamá. Él señalaba lo siguiente: también envío un mensaje a la iglesia. Es importante establecer o recordar que el matrimonio civil en absolutamente nada tiene que ver con el matrimonio religioso. Desde mi punto de vista personal, queremos enviar nuestro saludo y mensaje respetuoso a la iglesia y a todas las religiones y creencias y dejar muy claro que no pretendemos cambiar en nada lo dentro de sus organizaciones y que sea un requisito o forma para acceder a un sacramento o rito religioso. Pero si bien es cierto, se dice esto, abogado y padre Francisco, que seguramente nos está escuchando, pero el actuar de este grupo es completamente diferente, porque al final se dice que no se busca cambiar, pero se busca, entonces están atacando a la iglesia y se crea de una u otra forma este morbo en redes sociales que cala mucho en la juventud, que es la juventud que, como decía al inicio del programa, era la que estaba el pasado miércoles en la Corte Suprema de Justicia manifestándose en rechazo al matrimonio igualitario. Me gustaría conocer rápidamente alguna opinión sobre este mensaje que mandó el señor Iván Chanis, presidente de la Fundación Iguales, ya sea por el padre Francisco o por el abogado Francisco Carreira. Obviamente, un grupo ni el Estado puede gobernar, regir, imponer un pensamiento ideológico a la iglesia. Pero yo creo que tampoco podemos pasar por alto que la gran mayoría de este país es cristiana. Entonces, ¿cómo vamos a imponer una ideología o un pensamiento filosófico o ideológico ante una mayoría de población que se considera cristiana? Obviamente, si estamos en un país donde hay una tradición cristiana y católica en su origen, yo pienso que cualquier ley que se pueda hacer en este país hay que respetar la manera de pensar de la mayoría de sus ciudadanos. Vamos de nuevo al derecho. Claro. Entonces, sí, un grupo no puede imponer absolutamente nada en una legislación porque nosotros también tenemos nuestra legislación. Y respetamos la división entre iglesia y Estado, correcto. Pero tampoco podemos ir al otro extremo, pensar de que aquí se pueden hacer leyes sin considerar la moral de la mayoría de los panameños. Esto es imposible. Entonces, por consiguiente, también el derecho civil tiene una base y una base cristiana. Si nosotros vemos nuestra Constitución, díganme si en nuestra Constitución no hay una moral cristiana católica. Sin mencionar una cita bíblica o sin mencionar a Jesús de Nazaret, es la moral. Y como bien decía el abogado de honor, invitado que tenemos, quitémosles nosotros toda la moral cristiana al mundo, no digamos que a Panamá. ¿En qué queda la humanidad? ¿En qué queda? Voy a poner un ejemplo. En la India se reconoció, ojo, se reconoció legalmente el matrimonio de una persona con una serpiente a nivel legal. También en algún país de Europa, incluso en Estados Unidos, hay chicos que dicen, yo tengo una inclinación hacia la tecnología y me quiero casar con mi computadora. O sea,
imaginemos a nosotros, si no hay un fundamento moral basado en el cristianismo, que para nosotros Jesús no es solamente un hombre común y corriente, es Dios entre nosotros, la palabra de Dios hecha carne. No podemos pasar por encima de un pensamiento, de una filosofía y de una moral a quien nosotros creemos que le enseñó a la humanidad a vivir. Ahora, ¿dónde podría ir una sociedad sin valores, sin ética? Porque también no podemos pensar solamente en la revelación, la Sagrada Escritura, el cristianismo. Hablemos de ética. Claro. Del valor como tal. ¿Dónde están los valores de la sociedad? ¿Dónde están los valores de una familia? O sea, habría que cambiar el concepto de familia, habría que cambiar el concepto de fraternidad. Porque si a mí me da la gana el día de mañana de matar a alguien, ¿por qué me tienen que meter preso? Claro. Porque si yo tengo el derecho de matar, nadie me puede quitar el derecho a mí de matar a alguien. Y eso es lo que pasa con el aborto. ¿Por qué una persona que asesina a otra se le encarcela y se le juzga? Sí. ¿Por qué? Porque hay un valor, el valor de la vida humana. Claro. Entonces, hay valores en la familia. El amor entre un hombre y una mujer que se complementan. Dos hombres no pueden complementarse. Dos mujeres no pueden complementarse. La psicología del hombre es una cosa, vamos a hablar de psicología. Y la manera de pensar de una mujer es otra. No es que uno sea superior a otro. En el matrimonio cristiano, el que yo creo y defiendo, se complementa la psicología de la mujer con la psicología del hombre, ambos. Y el niño necesita de esas dos referencias para su crecimiento emocional. El varón que le da seguridad, el varón con el que el niño se debe identificar, y la mujer que le da cariño, que lo mima, que lo atiende, que lo consuela. Padre, se me está acabando y el tiempo. El niño necesita de referencia también la figura femenina. O sea, que aquí tendríamos que meternos, además, en la psicología. Padre, se me está acabando la psicología es una ciencia, no la podemos descartar, ¿no? Se me acaba el tiempo, padre, y A me ver. gustaría tener una conclusión por parte del abogado Francisco Carreira. Abogado, rápidamente, en 30 segundos, una conclusión sobre este importante tema que de seguro va a tener que hacerse una segunda parte acá en Cruce de Ideas. Adelante, abogado. Cómo no, cuando quiera. Mira, yo creo que este es un tema que se ha ido magnificando por la manipulación de la prensa. Yo debo rechazar esas declaraciones de simpatía o de mensajes hacia la iglesia de parte del señor Chanis. Aquí vimos cómo se insultó a los sacerdotes de la iglesia Don Bosco, cómo se le echaba humo en la cara, cómo se hacen ese tipo de ataques y no vimos ninguna persona de esos grupos condenando este tipo de violencia. No los vemos tampoco cuando se destruyen iglesias. Por eso es que yo creo que aquí la verdadera batalla de la sobrevivencia de la familia y de la Iglesia Católica no es un tema de lo que la Corte Suprema de Justicia haga. Entonces, y creo que eso es lo que nosotros tenemos que proteger, la familia y nuestras iglesias. Me quedo con eso, abogado, y también le agradecemos al padre Francisco Verar y también al señor José Luis Delgado por estar con nosotros aquí en Cruce de Ideas. Como he dicho, amigos televidentes, recuerde que usted puede seguirnos a través de nuestras redes sociales @FTV05 y también comentar sobre este tema utilizando la etiqueta Cruce de Ideas. El tema del matrimonio igualitario era el que estábamos tocando aquí en esta mesa. Así finalizamos, debo decir, Cruce de Ideas. Que tengan todos una excelente noche.